Gloria al Señor. Amados, es de mucho gozo saludarles en esta noche. Sabemos que a Dios le ha placido concedernos un día más de vida y que podamos llegar hasta sus atrios para bendecir, alabar y engrandecer su nombre. Amén. Así que en esta noche tenemos a un conferencista. Ya habíamos anunciado que hoy vamos a tener una conferencia en una forma muy amplia concerniente al tema mayordomía financiera. ¿A cuánto les gustaría ser buenos mayordomos de las finanzas que Dios nos ha dado o que ha puesto en nuestras manos? ¿Verdad que sí? Y para eso Dios ha levantado 5 ministerios, ha instituido 5 ministerios. Y entre ellos está el ministerio de maestro. Amén. Aquí en medio nuestro tenemos a un licenciado en teología, un siervo del Señor que pues ha tenido el privilegio de prepararse, estudiar varios años lo que es el conocimiento teológico bíblico, ¿verdad? Para ahora ser nuestro maestro, ¿verdad? Así que, ¿cuántos vinieron a aprender más de la palabra de Dios? Ahora sí, nos preparamos para escuchar este precioso tema que es muy interesante para todos, como es mayordomía financiera. Con nosotros, el licenciado en teología, Pastor Johnny Zamora, pastor de la iglesia Dios está aquí de Cacheli, chicos. Bienvenido. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Me gozo una vez más de estar aquí con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Muy buenas noches, que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Quiero manifestarles que para mí es un gozo estar aquí con cada uno de ustedes. Como ustedes ya nos conocen, nosotros somos pastores de la iglesia Dios está aquí, la iglesia hija de, valga la redundancia, de esta iglesia Dios está aquí, ¿verdad? Allá en Cacheli Chico, ¿verdad? Así que nos gozamos en el Señor de estar una vez más aquí, agradeciéndole también la invitación que nos han hecho los pastores de la iglesia local. Mis amados hermanos, el tiempo apremia. Amén. Oiga, felicitaciones a los músicos de esta congregación. Unas alabanzas preciosísimas, muy hermosas. Vamos adelante. Amén. Gloria a Jesús. Miren, yo quiero ponerme de acuerdo con ustedes. Primeramente quiero decirles que tengo el permiso de Dios y el permiso del pastor para predicar acerca de la mayordomía financiera, ¿sí? Pero quiero negociar. Si hoy no logramos ver todo porque es un tema muy amplio y estoy convencido, mis amados hermanos, que es de vital importancia para toda la iglesia, toda la iglesia. Es un tema, mis amados hermanos, que se ha tergiversado, que se ha malentendido, pero que es necesario que nosotros, porque aquí a la iglesia también venimos a aprender. ¿Es así o no es así, mis hermanos? ¿Verdad? Así que vamos a nutrirnos a través de la palabra de Dios con un mensaje que viene de parte del Señor. Así que vamos, ahí como está, ahí como ustedes están, solamente un minutito vamos a orar al Señor. ¿Está de acuerdo? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, creyendo y reconociendo que cada segundo se abre un espacio en tu gracia sempiterna y podemos venir confiado delante de ti, mi Señor, alabarte, bendecirte y glorificarte. Señor, que esta noche se haga conforme tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos ponemos, Señor, este tiempo maravilloso. Amén y amén. Gloria a Dios.
Miren, yo no estoy en contra de las redes sociales. Quiero ser muy claro en esta parte. De hecho, nos estamos valiendo de las redes sociales, ¿verdad? Cuando se las saben usar, son muy buenas, de vital importancia. Pero asimismo, mis amados hermanos, cuando no se las sabe usar, son nocivas y perjudiciales para las personas. ¿Sí? Entonces, hay temas que se han venido publicando en las redes sociales con relación al diezmo, con relación al ofrendar. Y quiero que entendamos, mis amados hermanos, que es un tema muy concerniente, muy pertinente a la iglesia de Jesucristo. Es un tema que la iglesia de Jesucristo debe de estar relacionada. Y como les dije, me voy a tomar toda la libertad, todo el tiempo necesario, porque la semana que viene tenemos ayuno. Amén. Gloria a Jesús. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a través, porque yo me voy, Pastor José, me voy a ir desde el Antiguo Testamento analizando estos textos bíblicos que ustedes y yo son muy necesarios para nosotros, ¿ok? Así que yo le pido a cada uno de ustedes que se pongan en el libro de Malaquías. Así es, Malaquías. Es un texto muy conocido por nosotros, pero vamos a empezar desde allí, ¿ok? Malaquías capítulo 3, ¿sí? Malaquías capítulo 3, verso 6. Vamos a dar lectura al texto bíblico. Dice así la palabra del Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, me habéis sido consumidos, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Por favor, puede tomar su asiento. Ok. Se ha escuchado por reiteradas ocasiones que el diezmo ya no tiene vigencia para este tiempo. ¿Se escuchó, mi amado hermano? Por muchas ocasiones se ha dicho, se ha mal enseñado que para este tiempo, para el tiempo de la gracia, para el nuevo pacto, el diezmo ya caducó. Y por lo tanto, la iglesia de Jesucristo ya no tiene la necesidad de diezmar. ¿Es así o no es así, mis amados hermanos? Eso se ha venido enseñando, eso se ha venido compartiendo. Pero quiero decirles a ustedes, santos del Señor, que esa es una mala enseñanza. Porque la palabra del Señor es muy clara.
y nos enseña a nosotros estos principios, escúchese bien por favor, que son de vital importancia para la iglesia de Jesucristo. Porque el diezmo tiene un trasfondo que ustedes y yo debemos de conocerlo. Pero quiero que se entienda, mis amados hermanos, quiero que se entienda esto, que existe la teología de la revelación progresiva. Hay una teología que se llama teología de la revelación progresiva. Y ahí también hay un tema, hay una teología que se llama la teología de la retribución. Una es de la revelación progresiva y otra es de la retribución. ¿En qué consistía la teología de la retribución, mis amados hermanos? ¿Saben en qué consistía? Que cuando una persona era temerosa de Dios, cuando una persona tenía fe en Dios, cuando una persona cumplía los mandamientos, los estatutos del Señor, cuando se comportaba bien, entonces por ese comportamiento, esa persona era bendecida. Voy a tomar un ejemplo, mis amados hermanos, ¿ok? Atento. Entonces, si yo me comportaba bien, si yo cumplía con lo que Dios establecía, entonces yo era bendecido de parte de Dios. Esa era la teología de la retribución que está en el Antiguo Testamento. Y si nosotros leemos Éxodo capítulo 20, verso 5, y de hecho yo quiero que ustedes y yo vayamos allá porque es importante, ¿sí? Es importante aclarar todo esto, ¿ok? Dice así: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Se da cuenta? Ahí nosotros estamos viendo algo muy importante, ¿sí? Esta es la teología o la enseñanza, la doctrina de la retribución, ¿sí? Mira lo que dice otra vez, quiero que se entienda. Yo, Jehová, soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos. ¿Hasta qué generación? Hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. De manera que cuando una persona se portaba mal, ¿qué sucedía, mis amados hermanos? Cuando una persona pecaba delante de Dios, ¿qué era lo que acontecía? ¿Saben qué sucedía? El castigo podría recaer sobre él, sobre su hijo, sobre su nieto, sobre su bisnieto y sobre su tataranieto, que es la cuarta generación. Cuando una persona se comportaba mal. Esa es la doctrina de la retribución, insisto. ¿Sí? O sea que cuando usted como padre de familia se comportaba mal delante de Dios, ese mal comportamiento podría ser castigado por Dios. Y por ende no solamente podía recaer sobre usted, a lo mejor sobre su hijo hasta la cuarta generación. Esas son las maldiciones generacionales que se ha hablado por mucho tiempo y que todavía hay personas que las enseñan, hay predicadores que las enseñan. Respetamos su posición, ¿ok? Pero quiero que se entienda, mis amados hermanos, que la teología de la revelación progresiva nos enseña a nosotros que hay temas que están en el Antiguo Testamento, pero que ya se abolieron, que Jesús ya los abolió. Hay temas del Antiguo Testamento que Jesús los abolió. Hay temas, escúchese bien por favor, hay temas que los abolió, hay temas que los mantuvo y hay temas que los perfeccionó. ¿Ok? Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo aquí en Éxodo 25, las maldiciones generacionales, ¿existen? Quiero decirles que no. ¿Por qué? Porque Jesús le puso un fin a eso. ¿Se acuerdan ustedes el texto que está en San Juan capítulo 9?
San Juan capítulo 9, Jesús iba con sus discípulos en una ocasión, ¿verdad? Y vieron a un ciego de nacimiento. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Nótese, mi amado hermano, a la pregunta que los discípulos de Jesús le hacen al maestro. En esa ocasión, los discípulos de Jesús le dicen: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Se da cuenta la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesucristo? ¿Por qué los discípulos le hicieron esa pregunta? Porque obviamente, mis amados hermanos, ellos tenían esta doctrina sobre su mente, ¿verdad? Esta doctrina, esta enseñanza, las maldiciones generacionales. Por eso le dicen a Jesús: ¿quién fue el que pecó? ¿Pecó él o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Saben qué le respondió Jesús? Él no pecó, ni sus padres tampoco pecaron. Él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten. Para que las obras de Dios se manifiesten. Él no pecó, sus padres tampoco. Nació, esa palabra obra en griego, ergón, que significa misericordia o trabajo también. O sea que Él nació ciego para que las misericordias de Dios se manifiesten aquí en este mundo. Para que la misericordia de Dios se manifieste sobre la humanidad. Por eso Él nació ciego. ¿Se entiende, mi amado hermano? Pero entiéndase que Jesús le dice: Él no nació ciego. Perdón, él no pecó, sus padres tampoco. O sea que ahí nosotros nos damos cuenta que Jesús está poniendo un límite, ¿sí? Y hay una parte mucho más profunda cuando Jesús escupe, hace lodo y con ese lodo le devuelve la vista al ciego. Pero por cuestión de tiempo vamos a avanzar un poco más. Acuérdese también, mi amado hermano, acuérdese que Jesús en Mateo capítulo 5 enseñaba a la gente diciendo: ¿oíste que fue dicho? ¿Sí? En el tiempo de la ley. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo. ¿Sí o no? Pero yo os digo, dice el Señor. O sea, de aquí en adelante se va a hacer como yo os digo. O sea que esa ley ya quedaba abolida, ya quedaba sin efecto. De ahora en adelante se tenía que hacer como enseñó Jesús. ¿Se entiende, mi amado hermano? ¿Y por qué estoy explicando todo esto? ¿Saben por qué? Porque hay gente que enseña que el diezmo no se habla en el Nuevo Testamento. ¿Es así o no es así? Dicen que no es que no se hable, entiéndase bien, mis amados hermanos. Sí se habla, pero tenemos que saber entender qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, mis santos hermanos, nosotros debemos de entender claramente que si en el Antiguo Testamento muy poco se habló del diezmo, es porque ese tema ya existía, no necesitaba de ser reformado, no necesitaba de ser transformado, porque iba a seguir de la misma manera en que había sido establecido en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Por eso yo digo en esta noche, mi amado hermano, que la teología de la revelación progresiva enseña esto, que hay temas que Jesús los abolió, le puso un fin. Hay otros temas que los mantuvo y hay otros que los perfeccionó. Este es el caso del diezmar, mis amados hermanos. Se mantiene la misma enseñanza, la misma doctrina, el mismo principio del Antiguo Testamento ahora en el Nuevo. Pero quienes enseñan equivocadamente no toman en consideración este tipo de doctrina, mis amados hermanos, este tipo de enseñanzas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos, mis amados hermanos, hasta aquí? ¿Sí? El diezmo.
como ustedes y yo sabemos, este es un tema doctrinal. Como ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, es la 10ª parte, es la 10ª parte de nuestros ingresos. Y el diezmo tiene un trasfondo cultural. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, habiendo ya aclarado este punto, vamos a analizar en qué consiste el diezmo. ¿Sí? Abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 24. Es algo que ustedes y yo debemos de reconocer, ¿sí? Solo 2 textos bíblicos. Solo 2 textos bíblicos. Salmo 24, verso 1 dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre la tierra. De acuerdo a lo que acabamos de leer, mis amados hermanos, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? De Jehová es la tierra. ¿Ok? Un texto más, por favor. Salmo capítulo 50. ¿Sí? Salmo 50, verso 10, dice así: porque mía es toda bestia del bosque, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Escuche, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Escuche otra vez. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿A quién le pertenece todo, mis amados hermanos? A Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que existe en esta vida, todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Y si Dios tuviese una necesidad, tuviese la necesidad de decírnoslo a nosotros, mis amados hermanos, por supuesto que no. Entonces entiéndase que de aquí parte el trasfondo de lo que significa diezmar. No tiene que ver, mis amados hermanos, con dinero. ¿Saben con qué tiene que ver? Con obediencia. Con obediencia. Mientras no se hable de dinero, todos están dispuestos a ser cristianos. O todos estamos dispuestos a ser cristianos. Pero cuando se habla de dinero, entonces ahí la cosa cambia. ¿Sí? Ok. Entonces, mis amados hermanos, existe también, ¿se acuerdan ustedes? Ahora mismo me estoy acordando que en el Antiguo Testamento había la poligamia, se permitía la poligamia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? 4. Y de ahí salieron los hijos. Pero ese tema ya en el Nuevo Testamento fue abolido por el Señor. ¿Sí? Otra vez insisto en esto, mis amados hermanos. ¿Ok? Ahora, miren, mi santo hermano del Señor. Abraham diezmó. Entiéndase. Antes de que la ley fuese dada, Abraham diezmó. Abraham presentó sus diezmos ¿a quién? A Melquisedec. Correcto. Muy bien.
¿Saben quién más diezmó? Jacob también diezmó. ¿Qué dijo Jacob? De todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí o no? Les pregunto a ustedes, mis santos hermanos, ¿ya se le había dado al pueblo de Israel las leyes? No, pero sin embargo, ya ellos diezmaron. ¿Saben quién también diezmó? Es que el diezmo se ha venido practicando desde el principio de la creación, pastor. Porque tiene 3 aspectos importantes el diezmo. Adán también diezmó, mis amados hermanos. Escuchen, el Señor le dice a Adán: yo soy tu proveedor, yo te voy a dar de todo, te voy a proveer de todo, te voy a proveer de alimento, te voy a poner sobre todo. ¿Ok? Pero entiende bien Adán, que mientras tú cumplas mis mandamientos, mis decretos, yo te pondré sobre todas las cosas. Yo seguiré siendo tu proveedor. Lo pone en el huerto, dándole esas órdenes. Y le dice: todo esto puedes hacer uso. De todo puedes hacer uso. Pero de ese árbol, de esa 10ª parte, no, porque me pertenece a mí. El día en que tú tomes de esa 10ª parte que a mí me pertenece, entonces yo sabré que tú me estás desobedeciendo y que tú no estás reconociendo que yo soy tu proveedor. Tú no estás reconociendo. Si tú tomas de lo que a ti no te pertenece, yo sabré que tú no estás reconociendo que todo me pertenece a mí. Aquí el Salmo es muy claro, muy explícito. Y el Señor dice: si yo tengo alguna necesidad, no tengo por qué decírtela a ti, porque todo me pertenece a mí. Y por eso el diezmo, mis amados hermanos, consiste en que nosotros debemos de reconocer a quién le pertenece todo. Cuando ustedes están dando la 10ª parte, cuando ustedes no tocan esa 10ª parte, ustedes están reconociendo que el proveedor, que el dueño de todo, ¿saben quién es? Es Dios. Pero en el día en que tú tomes de esa 10ª parte que a mí me pertenece, entonces yo sabré que tú estás reconociendo que yo no soy el dueño de todo, que yo no soy tu proveedor. El que pone las reglas del juego en esto, ¿saben quién es? Es Dios. Y nosotros estamos sujetos, limitados a obedecer lo que Dios ha establecido, mis amados hermanos. Por eso yo quiero decirles a ustedes en esta noche que el diezmo tiene 3 aspectos importantísimos. El primero era para cumplir la ley, para el cumplimiento u observancia de la ley. Cuando el pueblo de Israel diezmaba, estaba cumpliendo con la ley que Dios le había establecido. ¿Se entiende, mi amado hermano? ¿Sí? Ok. El segundo aspecto del diezmo tiene que ver con ¿qué? Con gratitud. Tiene que ver con gratitud. Cuando yo traigo la 10ª parte de lo que Dios me ha dado a mí, de lo que Dios me dio a mí, cuando yo traigo la 10ª parte, yo estoy siendo agradecido con el Señor. Estoy reconociendo, estoy siendo agradecido de lo que Él primeramente me dio a mí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién nos da la fuerza a nosotros para trabajar, mis amados hermanos? ¿Quién es el que nos da la vida? ¿Quién es el que nos provee el trabajo? Todo lo que tenemos lo tenemos por Dios. Por eso David o Salomón le dijo: de todo lo recibido de tu mano te venimos a dar. Él reconocía, mis amados hermanos, que lo que él tenía era porque primeramente lo había recibido ¿de quién? De parte de Dios. Y de ese recibimiento él venía y le entregaba el 10%.
Por eso Abraham lo hizo. Por eso Jacob lo hizo, en agradecimiento a Dios. De manera que cuando nosotros traemos la 10ª parte de nuestros ingresos aquí a la casa de oración, estamos siendo agradecidos con Dios. Y yo creo, mis amados hermanos, y considero que todos los que estamos aquí somos agradecidos del Señor. ¿Es así o no es así, mis amados hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. El diezmar consiste en ser agradecidos. Pongamos un ejemplo muy práctico en esta parte. Si ustedes estuviesen en una casa que no es suya, pero que en esa casa le dan de comer, en esa casa le dan de dormir, usted ocupa energía, todos los servicios básicos. ¿Sí? Y sería triste y lamentable que usted, estando ahí en esa casa y recibiendo todo, usted vaya y dé su dinero en otra casa donde usted no le están dando de comer. ¿Cuál es lo lógico? Por sentido común, mis amados hermanos. ¿A dónde tengo que llevar yo las provisiones? Obviamente en la casa donde a mí me están atendiendo. ¿Qué pasaría o cómo se sentiría usted como padre de familia que ha criado a su hijo, que le ha dado de todo, que se ha preocupado por él, por su estudio, por su salud, por su alimentación diaria? ¿Cómo se sentiría usted que su hijo, en vez de dar ahí en su casa, va y da en la casa del vecino? ¿Es lógico eso? Yo les pregunto a ustedes. Si Dios es el que nos da todo a nosotros, mis amados hermanos, si Dios es el que nos provee de todo a nosotros, ¿a dónde tenemos que nosotros ser agradecidos? En la casa de Dios, en la casa del Señor. Por eso que el diezmar tiene que ver con agradecimiento. Agradecimiento. Cuando yo doy, cuando yo diezmo, estoy siendo agradecido con Dios porque Él primeramente me dio a mí. Y si yo no lo hago de esa manera, ¿cómo se llamaría eso? ¿Saben cómo se llamaría? Una palabra que no quisiera usarla, pero es así. Mal agradecido, ¿verdad, mi amada hermana? Mal agradecido. Pero considero yo, y estoy seguro, pastor, que aquí no hay malagradecidos. Amén. Porque todos hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. Y lo que hemos sido comprados a precio de sangre, sabemos ser agradecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Sí, mis amados hermanos. Por eso yo insisto en esta noche, tiene que ver con ser agradecido. El diezmo tiene que ver con ser agradecidos con el Señor. ¿Saben qué otro aspecto tiene el diezmo? Tiene que ver con reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? El pueblo de Israel cuando entregaba sus diezmos estaba reconociendo, entiéndase bien, que todo le pertenecía a Dios. Echémosle una mirada a lo que pasaba en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba ¿en dónde? Estaba en Egipto. Por 430 años estuvo en Egipto, ¿sí o no? Eran esclavos. Eran esclavos, mis amados hermanos, y ustedes y yo sabemos que el esclavo no tiene voluntad propia, que el esclavo dice lo que el amo le dice que haga. ¿Sí? Ellos trabajaban en tierras ajenas. Ellos criaban animales ajenos. Todo lo que ellos trabajaban, todo lo que ellos criaban, las vacas, los bueyes, las cabras, todo era de su amo. Nada les pertenecía a ellos.
Pero el Señor les dice, cuando yo los saque de esta tierra y ustedes entren a la tierra que yo les he prometido, ustedes van a hacer así, así y así. Entonces, cuando ellos entran, cuando les he dado las leyes, entiéndase, mi hermano, que ellos, cuando ellos diezmaban, estaban reconociendo que ahora ellos estaban en libertad, que ahora los animales que ellos criaban ya no eran para sus amos, sino para ellos mismos, que ahora la tierra que ellos trabajaban y el fruto que ellos cosechaban ya no iba a ser para sus amos, sino ¿para quién? Para ellos y para su familia. Y Dios, habiendo hecho esta liberación del pueblo de Israel, ellos en gratitud tenían que dar el 10%. Cuando ellos traían el diezmo, estaban reconociendo que anteriormente eran esclavos, pero que ahora eran libres, y lo que ellos trabajaban ya no era para su amo, sino para ellos mismos. Amén. Mis amados hermanos, tiene que ver con reconocimiento. Ustedes y yo reconocemos que cuando nosotros estábamos allá en el mundo, nosotros éramos esclavos de nuestros propios deseos pecaminosos, y que todo lo que nosotros teníamos, todo lo que nos ingresaba a nosotros, ¿a dónde se iba? ¿A dónde se iba? Trabajábamos y trabajábamos, pero estábamos en la misma condición económica, porque éramos esclavos. El enemigo, a través de nuestros propios deseos pecaminosos, nos quitaba todos nuestros ingresos. Pero ahora que Cristo Jesús nos ha libertado, ustedes y yo tenemos que reconocer que antes nosotros éramos esclavos en el mundo, pero que ahora gozamos de una libertad en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. El diezmo tiene que ver con reconocimiento. Reconocimiento. ¿Reconocemos eso, mis amados hermanos? ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que hay gente agradecida y gente que reconoce que todo lo que tenemos no nos pertenece a nosotros, sino a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis santos hermanos del Señor, ¿por qué más? ¿Por qué más? Entiéndase, ¿por qué más? ¿Por qué más? Se tenía que, oiga, y aquí la cosa se pone un poco, ¿saben por qué? Bendito sea el nombre de Dios. Como les decía, el problema del diezmo, escuche, el problema del diezmo no es el dinero, sino quién es el dueño de nuestras vidas. Cuando nosotros practicamos el diezmo, cuando nosotros practicamos esta ordenanza de parte de Dios, estamos reconociendo que el dueño de nuestras vidas es el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, escuchen esto. Escuchen esto. Yo he escuchado personalmente, que hay hermanos que dicen que el diezmo ellos se lo dan a los pobres, a la gente necesitada. Sí, yo lo he escuchado, yo personalmente. No, pero es que yo mi diezmo lo llevo a otra iglesia. ¿A dónde usted se congrega? ¿A dónde lo alimentan espiritualmente? El pastor es el que se preocupa por ustedes, por su salud espiritual. Él es vuestro padre espiritual. Esta es su casa. Y la palabra de Dios dice, traed los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Usted no puede distribuir el diezmo porque eso no le corresponde a usted. Su compromiso como hijo de Dios, termina
aquí, cuando usted trae el diezmo al alfolí, la palabra es muy clara y dice, traed los diezmos al alfolí. No está dando por ningún lado una... Mire, si ustedes quieren ayudar al necesitado, está correcto. La Biblia enseña eso. Pero usted y yo no podemos usar el diezmo, porque eso no nos corresponde de administrar a nosotros. Eso le corresponde administrar al pastor de la iglesia en la que nosotros pertenecemos. Y nosotros, nuestra responsabilidad termina en el momento en que nosotros depositamos el diezmo en el alfolí. Ahí termina nuestra responsabilidad. Usted hasta ahí ha cumplido con el Señor. Hasta ahí usted ha reconocido, ha sido agradecido con el Señor. Oiga, y cuando Dios ve eso de cada uno de nosotros, el Señor dice, pruébenme en esto, a ver si yo no abro la ventana de los cielos y derramo bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que sobreabunden. El diezmo tiene que ver con ser agradecidos y con reconocer que todo le pertenece al Señor. Así que, mis amados hermanos, esto de dar a los pobres está bien, pero por ningún motivo la Biblia enseña que el diezmo tiene que ser repartido para la gente pobre. Entiéndase bien eso, mi amado hermano. Si usted deja de dar el diezmo, y esto es nocivo, perjudicial para nuestra salud espiritual, porque nos ponemos en enemistad con Dios, y ya vamos a ver por qué. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí hay una parte también que nosotros tenemos que analizar. Miren, también yo he escuchado que hay personas, hay hermanos que dicen, yo soy pobre y lo que yo gano me alcanza para medio vivir. Este es un tema, pastor, que se lo tiene que tocar con total libertad. Porque, insisto, si no se lo enseña de esta manera, entonces va a ser perjudicial para cada uno de nosotros. Por eso se lo debe de enseñar así. Pero quiero que entiendan que yo he sido testigo de estas expresiones de hermanos que dicen, pero es que yo soy pobre y porque yo soy pobre yo no diezmo. Pero la Biblia también nos da ejemplo a nosotros, mis amados hermanos, que aún los pobres también diezmaban. Bendito sea el nombre del Señor. Incluso hay una alabanza que se suele cantar, ¿verdad? Como la viuda que dio lo que... ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Mis santos hermanos del Señor. O sea que las personas de escasos recursos también tienen que dar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se trata de reconocer, se trata de ser agradecido con el Señor. No tiene que ver con cantidad, entiéndase, tiene que ver con una actitud de nuestro corazón. Tiene que ver que nosotros reconocemos a quién le pertenece todo lo que nosotros tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese texto, ese ejemplo de la viuda que dio todo lo que tenía, yo quisiera tocarlo en lo posterior, porque de ahí sacamos una enseñanza preciosa y maravillosa. Aunque todavía tenemos un poquito de tiempo, miren, mis amados hermanos, esto es práctico y sencillo. Vamos a suponer que mi hermano aquí presente, él gana $500 mensuales y que esos $500 son los que él necesita así para poder vivir. Mensualmente él ocupa $500, 500. No le queda ni un solo centavo. Y aquí mi hermano presente también gana $500. Pero de esos $500 que ellos necesitan para vivir mensualmente, de ahí ellos tenían que dar. De ahí ellos tenían que ser agradecidos. De ahí, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Si necesita los $500 para poder vivir mensualmente.
Ok, pero vamos a suponer, mis amados hermanos, que al hermano, por cosas del destino, ya no va a ganar $500 mensuales, ahora va a ganar $1,000. $1,000. Y él sigue ganando 500. Pero ahora a él le están sobrando $500, porque lo que él necesita para vivir son $500 mensuales. De manera que a él le están sobrando $500. ¿Se entiende? Ese es el panorama que nos presenta la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de la viuda. Él daba, o la gente daba, de lo que le sobraba. Mira, yo ya cumplí con todas mis obligaciones, ya tengo lo necesario para poder vivir mensualmente, y ahora de lo que a mí me sobra, yo voy a dar. Y voy a dar más. Pero el hermano, de esos $500 que él necesita mensualmente, que no le sobra ni un centavo, de esos $500, ¿saben qué él hizo? De ahí apartó y entregó lo que a Dios le corresponde. ¿De quién Dios se va a agradar más? ¿Del que dio de lo que le sobraba o del que dio de lo que tenía para vivir justamente? Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, se va a agradar más de la otra persona. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estamos en la obligación, entiéndase, todos estamos en la obligación de traer nuestros diezmos al alfolí. ¿Sí? Saben, mis amados hermanos, quiero decirles que nuestro deber es dar, no administrar. Nuestro deber es de dar. Porque cuando damos estamos reconociendo. Nuestro deber no es de administrar. Ese diezmo que le corresponde a Dios, entiéndase, no es nuestro deber administrarlo. Por eso el Señor le dijo a Adán, mientras tú respetes esa parte que a mí me corresponde, yo sabré que tú estás reconociendo que yo soy el dueño de todo. Pero en el momento en que tú decidas tomar de eso que no te corresponde, entonces va a haber consecuencias, va a haber problemas. Y yo creo que de los que estamos aquí, nadie se quiere meter en problemas con el Señor. ¿Es así o no es así, mis amados hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, ¿saben qué dicen? Bueno, yo estoy dando el diezmo, pero y yo necesito saber en qué lo están invirtiendo. ¿Es así o no es así? Y créalo que la Biblia, mire, insisto, mis santos hermanos del Señor, Dios, Jesús, nunca por ningún motivo abolió el diezmo en el Nuevo Testamento. Incluso en Mateo capítulo 23 le dice a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejan de practicar lo más importante, la justicia y la piedad. Es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de hacer lo otro. Es necesario comportarnos bien ante la sociedad, pero también es importante reconocer que todo le pertenece al Señor. ¿Se acuerdan que en cierta ocasión le trajeron a nuestro Señor Jesucristo una moneda? ¿Y qué le preguntaron? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron los fariseos en aquel entonces? Si se debía de rendir tributo al César, ¿sí o no? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando Jesús dice a Dios lo que es de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Al diezmo, mis amados hermanos. ¿Por qué lado se ha abolido el diezmo? Sino que el diezmo, mis amados hermanos, es un tema que se mantiene en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Está vigente. No se ha abolido, entiéndase. Y quiero que entiendan esto, mis amados hermanos.
Ya como yo me comprometo, porque estamos recién empezando, yo me comprometo en seguir este tema en una próxima oportunidad. Pero rápidamente, mis amados hermanos, abra su Biblia en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9. Si nosotros nos preguntamos en qué se invierte todo esto, entonces la palabra de Dios es completa y nos da a nosotros directrices de cómo se hacen las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos allí? Vamos a ir rápido al versículo clave, no tenemos tiempo para más. Verso 9, Primera de Corintios 9:9 dice así: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros, dice Pablo a los de Corintios, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor. Entienda, mi santo hermano del Señor, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Con el diezmo no se agrede a nadie, no se lastima a nadie. Entiéndase, a todos los que nos pueden escuchar, que el diezmo tiene que ver con obedecer a Dios, con reconocer que a Él le pertenece todo, con ser agradecido. Cuando nosotros diezmamos, cuando traemos la 10ª parte de nuestros ingresos, mis santos hermanos, estamos siendo agradecidos con el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara. Y en Timoteo hay unos textos maravillosos que aclaran mucho más acerca de la administración de los diezmos. Pero ya quiero ir terminando, mis santos hermanos del Señor. Entiéndase esto, y esto es importante. Esto es importante. Yo, de las cosas que yo he sido espectador, escuche, de las vivencias que yo he tenido, de las conversas que yo he tenido, he señalado preguntas para ponerlas delante de ustedes, para ponerlas de manifiesto. Y la palabra de Dios nos está dando respuesta a todas estas interrogantes que en muchas ocasiones nosotros tenemos. ¿Y saben qué también me han preguntado a mí? ¿Saben qué también me ha preguntado a mí? ¿Y si yo no diezmo, qué pasa? ¿Puedo yo, pastor? ¿Y si yo no diezmo, qué pasa? ¿Puedo yo participar del altar? ¿Puedo yo participar del culto, de las reuniones? Por eso yo les digo, mis amados hermanos, que esto es importantísimo para nosotros como seguidores de Jesucristo. ¿Y saben lo que yo digo a través de la palabra del Señor? Yo me inspiro en la palabra del Señor para responder esa palabra. Si no se diezma, si no se reconoce que Jesús o Dios es el dueño de todo, no tenemos derecho moral de participar de las reuniones. Y quiero que se entienda, mis amados hermanos,
Y con esto estoy concluyendo hasta una próxima oportunidad. Pero rápidamente tomemos el libro de Levítico, por favor, para hablar acerca de esto. Levítico capítulo 10. Aquí vamos a ver un hecho. Vamos a ver un hecho muy fuerte que aconteció. Yo tengo aquí el pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Nadab y Abiú, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que hicieron? Aquí el texto nos está diciendo, mis santos hermanos, que ellos ofrecieron fuego extraño delante de Dios. ¿Qué significa ofrecer fuego extraño? Significa tratar de acercarme a Dios a mi manera y no a la manera de Dios. Significa querer hacer las cosas a mi manera y no a la manera en que Dios lo ha establecido. Nadab y Abiú, mis amados hermanos, hicieron lo que a ellos no le correspondía. Trataron de acercarse a Dios de una manera equivocada. ¿Cómo era que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que presentarse delante de Dios? Primero tenía que ofrecer sacrificio. Y luego, mis amados hermanos, ese sacrificio que ofrecían delante de Dios, esas brasas tenían que ser presentadas delante de Dios, porque ese sacrificio representaba el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento esos sacrificios estaban representando, era el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes y yo nos queremos acercar a Dios, quiero recordarles que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie se acerca al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes y yo, mis amados hermanos, tratamos de acercarnos delante de Dios, tratamos de vivir delante de Dios como nosotros queremos y no como Dios lo enseñó, entonces, mis amados hermanos, va a haber consecuencias graves sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Si ya no vivimos bajo el Antiguo Testamento, ¿por qué va a haber consecuencias graves si ya no vivimos bajo el tiempo de la ley? Aquí el texto nos dice, mis amados hermanos, que Nadab y Abiú, por haberse acercado de una manera incorrecta delante de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió en ese mismo instante. Y ustedes pueden decir: pero estamos en el tiempo de la gracia. Exacto, mis amados hermanos. Y por lo tanto ya no nos pueden consumir. No físicamente, pero sí espiritualmente, mis amados hermanos. Por eso hay muchos debilitados en la fe, dice la palabra del Señor. Porque tratan de llevar una vida a su manera y no como Dios lo ha establecido, no como Dios lo ha ordenado. Y por eso hay muertes espirituales. Y por eso ya nadie se sana cuando se ora. Y por eso muy pocos se convierten. Porque hay muerte espiritual. Porque hemos tratado de llevar nuestra vida como nosotros queremos y no como Dios lo ha establecido. El que trata de agradar a Dios tiene que reconocer que Él es Dios. Tiene que ser agradecido con el Señor. Tiene que cumplir con lo que Dios ha establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos que enseñan mal acerca de este tema, si no se arrepienten, van a tener consecuencias graves sobre sus vidas. Si ustedes y yo nos consideramos seguidores de Jesucristo, entonces, mis santos hermanos del Señor, tenemos que vivir como Dios lo ha establecido. En el antiguo pacto se enseñaba que si no hay derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. ¿Es así o no es así? La Biblia nos enseña eso, mis amados hermanos.
Donde no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Y un día, dos hermanos decidieron presentarse delante de Dios. ¿Quiénes fueron ellos? Caín y Abel. Vamos, presentémonos delante del Señor. Ellos sabían cuál era la manera correcta de presentarse delante de Dios. ¿Saben quién hizo lo correcto? Abel. ¿Saben por qué? Porque Abel ofreció sacrificio. Si una persona quería acercarse a Dios, ¿qué era lo que tenía que hacer en el Antiguo Testamento? Ofrecer sacrificio delante de Dios, porque eso simbolizaba lo que Jesucristo iba a hacer en lo posterior. Por eso enseña el texto que donde no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Y la forma correcta de acercarse a Dios era a través de un sacrificio. Pero Caín decidió presentarse delante de Dios a su manera y no a la manera en que se les había enseñado. Y por eso pasó lo que pasó, mi amado hermano. Usted conoce la historia de Caín. A Dios no le agradó la ofrenda que le presentó a Caín, porque no es a su manera, es de acuerdo a lo que Dios ha establecido. No es a nuestra manera, mis amados hermanos, es como Dios lo ha diseñado, es como Dios lo ha enseñado. Bendito sea el nombre del Señor. Si queremos ser seguidores de Jesucristo, entonces entiéndase que las leyes las pone el Señor y no nosotros, y que nosotros estamos comprometidos en cumplir con lo que Dios ha establecido. Se debe de enseñar así, mis amados hermanos. Los amo en el amor de Cristo Jesús, pero es como Dios dice que tiene que ser. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Todos estamos como hijos de Dios, todos estamos en el deber, en el derecho de reconocer que todo le pertenece a Dios. Todos estamos en el deber y en el derecho como hijos de ser agradecidos con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a invitarlos a que se pongan de pie por un segundo, por favor. Yo voy a invitarlos a que todos se pongan de pie, porque yo considero que de una u otra manera hemos ofendido al Señor. Que a veces nosotros tratamos de llevar nuestras vidas de acuerdo a como nosotros queremos y no de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pues déjame decirte, amado amigo, amado hermano que estás aquí, si Dios te ha traído hasta este lugar, es para que nosotros una vez más le pidamos perdón al Señor y que de ahora en adelante comencemos a hacer las cosas como Dios lo ha establecido. Este es el momento oportuno que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Maravilloso Dios y buen Padre que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, venimos delante de ti una vez más, Padre, reconociendo, Señor, que contra ti hemos pecado, ya sea de pensamiento, de palabra o de hecho, Señor. Reconocemos que cada segundo se abre un espacio en tu gracia maravillosa y que podemos venir confiados delante de ti, Señor, a pedirte perdón, a pedirte, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que perdones nuestras actitudes y actitudes. Reconocemos que a lo mejor no hemos estado haciendo lo correcto delante de ti, Señor. Y que si no hemos aprendido a ser buenos administradores, si no hemos aprendido a administrar lo que tú nos has dado, Señor, ¿cómo podremos ser promovidos a un mayor nivel? Si en lo poco eres fiel, tenlo por seguro que en lo mucho te pondré. Si traes los diezmos al alfolí, tenlo por seguro que abriré la ventana de los cielos
y derramaré bendiciones sobre tu vida hasta que sobreabunden. Señor, libremente reconocemos que todo te pertenece a ti, Señor. En reconocimiento, Señor, en cumplimiento de tus leyes, en reconocimiento, en agradecimiento, nos presentamos delante de ti con la 10ª parte que tú nos has provisto, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades, mi Señor amado. Porque muchos dicen, ¿qué es lo que pasa? Que ya no hay un mover del Espíritu Santo. Porque ya nadie se sana, porque ya nadie se salva. Porque es necesario que nos pongamos primeramente a cuenta contigo, Señor. Porque es necesario que hagamos lo que tú has establecido, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de ti con temor y temblor. Ayúdanos a entender, mi Cristo de la gloria, que es usted quien pone las reglas y no nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos que en esta noche llegaron a este lugar. Señor, bendícelos grandemente. Bendícelos grandemente, Padre Santísimo, porque todo te pertenece a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Jesús. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Estimados amigos y hermanos, hemos escuchado el poderoso mensaje de la palabra del Señor y en esta hora quisiera invitarte, mi querido amigo y amiga, para que tú confieses a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo sé que hoy Dios ha hablado a tu vida, así que allí donde tú te encuentras puedes repetir conmigo esta oración de fe, de arrepentimiento. Di conmigo: Padre y eterno Dios, en esta hora me arrepiento de toda maldad, renuncio a todo pecado y confieso a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Te entrego a ti mi vida para que tú me gobiernes y hagas de mí una nueva criatura. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Mi vida está en tus manos. Amén y amén. Mi amigo, si usted hizo esta oración de fe, permíteme felicitarte. Es la mejor decisión que has tomado en tu vida. De hoy en adelante te invitamos a que te congregues, que leas la palabra. Y si deseas visitar nuestra casa de oración, pues